La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues a las 12:37 iniciamos la andadura de este espacio de la empresa, que ha tenido sus vacaciones durante el mes de agosto, pero que ahora retomamos, pues la verdad, con muchos temas de actualidad que será interesante que no se pierdan, porque los vamos a compartir a partir de este momento. Pero antes de nada, vamos con la sección de noticias. La Empresa, resumen de últimas noticias. Esas noticias que nos trae Rosa Alcázar. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver qué tenemos ahora en términos de empleo. Se trata de que el mes de agosto ha sido uno de los mejores, pero hay otro tema también muy importante y es la modificación de los contratos de trabajo. Así es, el Ejecutivo reducirá de 41 a 5 el número de modelos de contrato de trabajo. En opinión de la ministra de Empleo, este cambio facilitará e incentivará el empleo estable. La medida ha contado con el aval de los empresarios y el rechazo frontal de los sindicatos. De esta forma, las posibilidades quedarán reducidas a contrato indefinido, contrato temporal, contrato de relevo, contrato de prácticas y contrato de formación y aprendizaje. Además de la simplificación de contratos, la ministra ha avanzado que se refundirá la Ley de Empleo para incluir todos los incentivos existentes en materia de contratación. Bueno, y hablemos también de la pequeña y mediana empresa. El Gobierno aprobará una ley en la que ampliará la definición de PYME para que más empresas entren en esta categoría y sea más fácil que fluya el crédito, según ha anunciado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Además, la aprobación de esta ley financiera también impedirá, por ejemplo, que a una PYME que esté al día en el pago de intereses y del principal de una financiación bancaria, esta se le retire sin preaviso. ¿Cómo están las cifras de los ERES? Pues el número de trabajadores afectados por ERE autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 15,1% entre enero y junio en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos provisionales del Ministerio de Empleo. 6 de cada 10 se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas. La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE hasta junio provenían de la industria, 92.439 trabajadores, y los servicios, 86.338. En la construcción, los afectados sumaron 19.571 y en la agricultura, 1.221 personas. ¿Y qué hay de ese nuevo impuesto a los gases contaminantes? Pues la mayor parte de la factura por el nuevo impuesto a los gases contaminantes, que debe entrar en vigor el 1 de enero del 2014, la tendrán que pagar los supermercados y las grandes superficies, al menos según sus propios cálculos. Este nuevo tributo grava los gases fluorados que usan los grandes congeladores y las neveras donde se exponen productos refrigerados. Y según cálculos del sector de la propia distribución, las nuevas instalaciones o las recargas de gas para el mantenimiento anual de los aparatos les costará cerca de 140 millones de euros al año, de los 340 millones que el Ejecutivo calcula que recaudará. Bueno, pues estas son algunas de las noticias a nivel económico más importantes que acabamos de escuchar, pero ya saben que habitualmente el primer martes de cada mes ponemos sobre la mesa algún tema de actualidad para debatirlo, y tenemos con nosotros a Alberto López, socio del despacho de Ficonsa. Buenos días. Buenos días. Y también a Jesús Algara. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues temas no nos faltan, y además algunos de ellos de total actualidad, pero antes de entrar en ellos me gustaría, Alberto, que nos comentásemos, después de este mes que hemos estado de vacaciones en el programa de la empresa, ¿cómo ves la situación económica? ¿Ha cambiado algo? En principio, pedir disculpas porque tengo la voz un poco tomada y, en fin, espero que al menos se me entienda bien. Seguro que sí. Bueno, a la vuelta del verano, en el despacho ya hemos podido apreciar lo que han sido las declaraciones de los primeros 6 meses, tanto de IVA como de retenciones por rendimientos del trabajo y demás. Y en principio tenemos un contraste relativo ya de que parece que se ha ralentizado la caída, los descensos. De hecho, hay bastantes sectores que ya están o repitiendo o mejorando cifras. Esto es un hecho no es un hecho no opinable, sino contrastado en base a las declaraciones que habitualmente se hacen allí y que resumen pues 2 trimestres ya, al 30 de junio de este año. Por tanto, la primera no es que sea una noticia muy esperanzadora en el sentido de que hay crecimiento, pero sí parece que la caída se ha ralentizado y en algunos casos se ha detenido, y en bastantes casos hay una ligera mejora,
que no debe hacer pensar en un crecimiento espectacular para nada en absoluto, pero al menos que ya al tener identificada la caída, ya la empresa puede estructurar sus gastos y ya quedarse con ellos, ya no hay que reducir más gastos porque ya no cae más la venta. Hubiéramos tocado fondo, y ¿no? eso era fundamental saberlo, porque se reducía el gasto y volvía a caer la venta y volvías a tener que reestructurar toda el planteamiento de empresarial, ¿no? Eso es importante y por los números parece que hemos llegado a esa situación. Pero claro, alrededor de eso pues hay la situación económica no acaba de aclararse en relación a los sectores y a las variables que inciden en ella. Yo creo que sigue habiendo un agravio comparativo en que todavía el tema de la burbuja en las autonomías no se ha solucionado. El empresario que le han subido los impuestos y al trabajador que los han subido habla de que siempre nos toca pagar lo mismo y sin embargo las autonomías pues no se bajan de la burbuja y sigue habiendo pues un asunto pendiente de desinversión pública, sigue habiendo también pendiente un tema de sostenibilidad de la sanidad y bueno, y un desfase presupuestario que están entre las autonomías a ver cómo lo acaban de solucionar y que no acaban de ponerse de acuerdo. Y claro, el empresario eso lo ve y ve que siempre el empresario y el trabajador, porque en el fondo son los dos factores fundamentales que están financiando todo esto. Y claro, porque luego, ¿qué parámetros hay que ayuden a la actividad? Pues en principio, el IVA se subió y por lo menos el comparativo del año todavía no ha supuesto una mejora del consumo. Aparentemente se ha recaudado más porque subieron los tipos, pero no porque el consumo todavía, por lo menos del año pasado, el periodo del año, hemos dicho que el año, en lo que es de este año, sí que parece que no hay una caída, pero claro, hay una parte del año pasado que cuando subió el IVA el consumo bajó y la recuperación de eso es la que estamos quizá viviendo ahora, pero no se ha recaudado más. O sea, se ha recaudado más, perdón, pero, sí, porque se ha puesto pero el no tipo porque se ha impositivo consumido globalmente el año más. Con lo cual, parece que es un asunto pendiente. De hecho, aquí lo hemos dicho muchas veces y ha sido postura de Jesús, es que el dinero hay que dejarlo en el bolsillo del contribuyente. Y si no tienes para gastar, difícilmente vas a consumir. Y bueno, y se hablaba pensaba más en los impuestos directos que en el IVA, pero en principio es fundamental. Por tanto, sí, mejores perspectivas, el Estado no hace los deberes, la recaudación sube pero a costa de los trabajadores y de los empresarios que son consumidores de IVA, aunque el empresario lo pueda deducir, pero en principio todos somos consumidores finales. Por otro lado, hay una buena noticia, las exportaciones han subido históricamente, pero sin embargo, curiosamente, Hacienda está tardando más de 6 meses en pagar el IVA de los exportadores a los exportadores, porque como el exportador factura sin IVA, pues crea IVA soportado que le tiene que devolver a Hacienda. La factura sin IVA, el IVA soportado se le va quedando pendiente de que se lo dé Hacienda, puesto que no tiene IVA repercutido. Y Hacienda tarda 6 meses. 6 meses. Con lo cual, mucha exportación, pero el IVA, 6 meses. Pues tampoco ayuda mucho la situación. Entonces, claro, esos temas, pues en el contexto influyen. Y luego encima hay un cierto desconcierto normativo, porque hablamos en febrero de que habían salido unas medidas de apoyo al emprendedor, de estímulo al crecimiento y la creación de empleo. Pues una medida que sale a final de febrero, el 27 de julio, la vuelven a redactar en un corte y pega, pero modificando cosas. O sea que en 6 meses se cambia. Perdón, se cambia, bueno, se corrige, con lo cual no parece que había una planificación y un perfil claro de qué se pretendía hacer. Y claro, eso, en cuanto a la planificación fiscal y laboral, no ayuda, porque lo decía un día Jesús Bárcenas aquí, es que también nos gustaría saber con qué reglas tenemos que acabar de jugar. Y bueno, y algunas de las modificaciones, pues casi todas son un poco más favorables. En algún caso han restringido el régimen de los trabajadores del mar, algunas de las ventajas que tenían, pero vamos, y han extendido las cooperativas, el tema de los tipos especiales, pero se está improvisando. Y eso el empresario también lo nota. Y el empresario... Sí, porque no sabes a qué atenerte. Uno tiene una planificación fiscal y una planificación laboral. Y esto, bueno, a ver, pero ¿y qué va a cambiar? ¿Y cuándo me lo van a cambiar? Si en 6 meses ya me han cambiado la misma norma de nuevo. En fin, que resumiendo y por ya no extenderme más, parece que la situación de ventas parece que al menos nos sigue cayendo, pero no ayudan los elementos de fuera. No acaban de ayudar, salvo las exportaciones, pero al pobre exportador el IVA le cuesta Dios ayuda a recuperarlo, el IVA soportado que ha pagado en su actividad, con lo cual ayudas pocas. A ver, Jesús Vergara. Vamos a ver, no cabe duda de que los datos macroeconómicos tomados en su conjunto
pues muestran una evolución interesante y además también podemos decir ilusionante. ¿Por qué? Porque bueno, pues está creciendo la producción, hay una mejora en el empleo, todo lo relacionado con el comercio exterior está siendo muy positivo, la prima riesgo del país está bajando, o sea que los datos del paro de hoy también son unos datos realmente importantes, positivos. No cabe duda de que algo se está moviendo para bien en la economía. Es muy posible que las predicciones de que terminemos el año creciendo se cumplan, que hayamos por fin no solo tocado fondo, sino que salgamos de la recesión. Todo esto es cierto y es verdad que por vez primera yo creo que se empieza a ver la luz al final del túnel. Ahora bien, lleva mucha razón Alberto al comentar que hay una serie de reformas que deberían haber sido inaplazables y se van aplazando cada vez más. Y curiosamente todas ellas están relacionadas con lo que tiene que ver al final con los políticos. ¿Por qué? Porque la reforma de la administración pública, que supondría un ahorro bestial, es una de las cosas que se está dejando para el final. Como si no se atrevieran con ello. Claro, es que al final dejas de colocar a muchos acólitos, a muchos políticos, a muchos profesionales, amigos, entre comillas y sin comillas. Entonces, esa es la realidad. O sea, en un primer estudio que se hizo, que además ha salido publicado este verano, solo las duplicidades de funciones de administraciones públicas supondrían un ahorro de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. Fíjate que podríamos bajar impuestos. Entonces, hay todavía muchas cosas por hacer. Pero bueno, es verdad que por vez primera podemos empezar a ilusionarnos sobre el futuro económico del país. Hablábamos de noticias que van surgiendo un día sí y otro también. Habláis de las reformas, ¿no? Pero uno de los temas que es actualidad de ayer mismo es la reforma de las pensiones. La ministra de Trabajo ya ha empezado a anunciar algo que no es en definitiva lo que va a ser la reforma, pero por lo menos algunas pinceladas ha dado, ¿no? Sí, ha dado algunas pinceladas. Conocemos algunos datos más de lo que se van a reformar y bueno, de hecho sabéis que tenemos, gracias a Ficolsa, programado un programa monográfico específico sobre la reforma cuando se apruebe. Claro. El compromiso del gobierno con Bruselas era aprobarlo en septiembre. Ahora dicen que se va a aprobar antes de final de año. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el Pacto de Toledo, al final hay muchas decisiones políticas, pero todas las recomendaciones de los expertos acabarán llevándose a cabo de una forma u otra, más o menos suavizadas, pero acabarán llevándose a cabo, porque la reforma, como comentamos en aquel primer programa, es irreversible. ¿En qué afecta esta reforma que va a aprobar ahora el gobierno actual? Pues principalmente en dos cosas. En lo que es introducir el factor de sostenibilidad, que según la ley que aprobó el gobierno de Zapatero en el año 2011, empezaba a aplicarse en el año 2032. Y bueno, pues fijaos si se va a adelantar, En principio estaba previsto empezar a aplicarse en el 2015, pero ayer la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha anunciado que se va a empezar a aplicar el 1 de enero de 2019, o sea que no todavía 5 años. El factor de sostenibilidad lo que hace es ligar la nueva esperanza de vida con lo que era antes la edad de jubilación, porque realmente el factor de sostenibilidad que nació en Dinamarca en el año 2005 ligaba la nueva esperanza de vida a la nueva edad legal de jubilación. Aquí el gobierno actual no ha querido que aumente la edad legal de jubilación, que como ya sabemos está en 67 años. Entonces no se va a modificar, va a seguir esa edad y lo que hace es que conforme aumente la esperanza de vida hay un recorte en el importe de la prestación. Está ya perfectamente definida en el estudio que hicieron los expertos y la conocemos perfectamente. Lo único que cambia es que se iba a aplicar en el 2015 y empieza 4 años después, en el 2019. Aquí Jesús, yo comentar una cosa, no soy un especialista en el tema, pero claro, se empieza a demonizar el tema en el sentido de que dice, claro, es que se está trasladando a la privada la capitalización de nuestra pensión. Es decir, sí, que nos van a obligar a hacer un plan de pensiones a todos. Claro, efectivamente, pero parece que puede ser una buena solución y no todo tiene que ser malo. Pero claro, nos cuestionamos que en el fondo es un traslado a la privada de parte de nuestras prestaciones, puesto que van a quedar cubiertas unas prestaciones básicas, pero una segunda parte, yo me gustaría quizás, en su momento lo vas a comentar más, pero ahí a nivel de despacho
se demoniza un poco. Fíjate, nos van a llevar a las privadas. A ver... y las privadas necesariamente no tienen que ser el demonio, o sea, habrá que buenas privadas y malas privadas. Los países europeos ya lo están haciendo desde edad temprana hace mucho tiempo. Tenéis que tener en cuenta que, como comenté en el primer programa, la tasa de sustitución media en Europa es el 52%. ¿Qué es la tasa de sustitución? La pensión pública que sustituye al salario. Por eso se llama tasa de sustitución. Entonces, el importe de pensión pública que el Estado paga de media respecto al último salario es el 52%. Aquí el 82,4%. Claro. Bueno, entonces, ¿el resto cómo lo cubre el resto de ciudadanos europeos? Pues es fácil, con privadas. Lo que pasa es que lo saben desde el día siguiente de empezar a trabajar. Es cierto. Eso es lo y que hay cambia. Empresas que incluso hacen la retención ya desde el principio. Efectivamente. De hecho, una de las medidas que quiere impulsar el gobierno es obligar a las empresas a hacerles planes de pensiones privados a sus trabajadores. Que entonces lo que hay que ver es la calidad de la compañía, que en definitiva plantea efectivamente el complemento. Efectivamente. Eso es algo de lo que no habló ayer la ministra, pero también está previsto. El segundo gran factor que se va a introducir, sí con fecha 1 de enero de 2014, es el nuevo factor de revalorización. Se llama FRA, factor de revalorización automática, y sustituye al IPC. Hasta ahora las pensiones sabéis que se revalorizaban de acuerdo al IPC. Eso se cambia absolutamente. Ya digo, empieza a funcionar desde el día 1 de enero y es la única medida que afecta a los pensionistas actuales. La única. ¿Por qué? Porque sus pensiones van a dejar de revalorizarse de acuerdo al IPC y se revalorizan con este nuevo factor. Según la economía que tenga el país en ese momento, la esperanza de vida también parece ser también exacto, un combinado, ¿no? Exacto. Combinado. Es una fórmula compleja, muy compleja, pero perfectamente definida por los expertos y tiene en cuenta realmente tres factores. Uno, la diferencia entre gastos e ingresos de la Seguridad Social. Lo segundo, cuál es el número de pensiones que se está pagando, de pensionistas, y lo que se llama el efecto sustitución, o sea, lo que yo estaba pagando a los pensionistas que fallecen y lo que empiezo a pagar a los nuevos pensionistas. Es una fórmula bastante compleja, mirad, está aquí perfectamente definida, un auténtico, pero ¿en qué cambia? Pues mira, os doy un dato. El IPC medio de los últimos 11 años ha sido un 2,8. El IPC medio, o sea, sería la media que se han revalorizado oficialmente las pensiones. El FRA, el factor de revalorización automática, que con los datos que tenemos hasta ahora empezaría a actuar el 1 de enero, es el 0,64. O sea, que perderían prácticamente casi 2 puntos. Exacto. Se pierde mucho poder adquisitivo. Ayer, por ejemplo, una de las cosas, porque eso no lo habían introducido los expertos, que anunció la ministra, es que va a haber un tope por abajo y por arriba. O sea, las pensiones se van a revalorizar siempre, un mínimo del 0,25. Y sin embargo van a poner un tope al máximo, que será el IPC más el 0,25. ¿Por qué? Porque esta fórmula, el FRA, recogía subidas de hasta un 7% en momentos de coyuntura económica favorable y sin embargo no van a frenar. Porque claro, puede suponer mucho dinero, pero ojo, también suponía una bajada del 4% en época de recesión. ¿Y no lo hicieron? No, y de hecho, como se empezaría a poner en vigor a partir del año que viene, no van a dejar que pase. Entonces han puesto esos dos topes por abajo y por arriba, pero sí que digo que la diferencia como mínimo será un 1, un 1,20, un 1,40 entre las revalorizaciones anteriores y las actuales. Al final, esa parte de poder adquisitivo sí se perderá. Aunque será más importante lo del factor de equidad intergeneracional. Nos queda desde luego todavía por saber mucho más de la reforma de las pensiones, porque como decíamos al principio, esto es un antitipo. Bien, yo quería comentar una cosa, hay ya poco tiempo, y no sé si Jesús quería decir algo más importante, ahora mismo lo dejamos pendiente del definitivo. Recordar que Ficolsa abre a los oyentes un espacio, uno de los espacios semanales, y quizás lo explicas mejor. Sí, yo creo que es importante dar la oportunidad a nuestros oyentes de que ellos, a través de un correo electrónico que ahora nos va a dar Rosa, puedan hacernos la exposición de un caso concreto, de una empresa, una situación concreta, que nosotros podamos poner aquí sobre la mesa y explicarla y analizarla, ¿no? Y darle unos parámetros de solución, no detallados al máximo, pero sí, una línea de actuación que permitiera
pues bueno, alumbrar un poco de luz y de toma de decisiones, en principio, a un caso que no tiene que ser solamente de fiscalidad, puede ser un caso empresarial complejo, de diferentes componentes, ¿no? Bueno, pues Rosa, entonces, yo creo dedicaremos un programa al mes, un programa al mes, como hacemos para supuestos prácticos, que queda abierto a cualquier cliente que nos lo haga llegar al correo electrónico y que explicaremos lo más básicamente posible. Pues venga, Rosa, vamos el correo es www.ficolsa.com. Pueden poner en el asunto supuesto programa de radio, la empresa. Nos gustaría que trataran este tema con esta situación concreta, ¿no? Yo, para terminar, quería comentar un tema curioso para que veáis que todo al final tiene relación con la economía, o casi todo. Una vez por suerte, sí, correcto. Estamos hablando muchísimo de la guerra de Siria, de por qué puede intervenir ahora Estados Unidos y Europa. Bueno, fijaos una cosa, la familia Assad lleva masacrando a la población hace más de 20 años, primero el padre y después el hijo. Y bueno, pues son tiranos, son asesinos, pero no son tontos. Entonces, lanzar armas químicas justo cuando están allí los inspectores de la ONU es bastante sospechoso. Y entonces, ¿esto por qué ocurre? Bueno, ¿qué interés puede tener Estados Unidos para intervenir en un conflicto que solo le puede dar problemas? Porque al final la alternativa son yihadistas, son Al-Qaeda, incertidumbre mayores, correcto. Pues desestabilizar la zona. Y si desestabilizo la zona, ¿qué puede pasar? Puedo intervenir contra Irán. ¿Irán qué problema tiene? Irán empieza a desligar la venta de su petróleo del dólar. El dólar está colapsado. Si se deja de relacionar con el petróleo, Estados Unidos puede quebrar. Ahí tenemos la causa. Pues menudo cierre. Gracias a nuestros oyentes, gracias a los invitados y hasta el próximo martes.